Hola, bienvenido a este nuevo video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y como ya sabes voy a estar guiándote a través de esta serie de videos que espero que sean de gran ayuda para ti. Empezamos. En este capítulo vamos a aprender sobre cómo ingresar y editar datos en nuestra hoja Excel. Y para eso vamos a empezar hablando sobre cuáles son los tipos de datos que podemos ingresar en una celda en Excel. Como ya lo habíamos mencionado, Excel lo que hace es crear libros. Estos libros están compuestos de n cantidad de hojas y las hojas tienen más de 17 billones de celdas. En estas celdas es donde vamos a ingresar nuestros tipos de datos que pueden ser numéricos, textos o fórmulas. En las hojas también podemos ingresar cuadros, diagramas, tablas, entre otros objetos, pero estos no están contenidos en una celda. Estos objetos están contenidos en una capa invisible de dibujo que maneja Excel en sus hojas. Ok, vamos a ver cuáles son los valores que podemos ingresar en las celdas y para eso vamos a cambiar de hoja y vamos a pasarnos a nuestra hoja que muestra ejemplos. Dentro de los valores, como ya habíamos mencionado, tenemos los valores numéricos. Estos valores numéricos pueden ser cualquier cantidad, cualquier representación de una cantidad en una celda, como por ejemplo la cantidad de ventas que hemos tenido durante el mes, el número de empleados que tenemos, la calificación de un examen, una nota. Luego tenemos los valores de fecha y de hora que también se pueden ingresar dentro de la celda. Una limitante que tenemos con los valores numéricos es que el Excel solo nos permite ingresar valores de hasta 15 dígitos. Eso quiere decir que si metemos 16, el dígito número 16 se convertiría en un 0 automáticamente. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Al darle Enter, el número 6 se convierte en un 0 automáticamente porque Excel solo puede manejar datos numéricos de 15 dígitos. Eso no resulta ser ningún problema al momento de calcular o procesar números, puesto que, a decir verdad, es muy difícil encontrar una hoja de datos con números tan altos. En la mayoría de los casos, los números que se manejan con 16 dígitos, como por ejemplo los números de tarjetas de crédito que usualmente tienen 16 dígitos, no se manejan como un dato numérico, sino se manejan como un dato de texto. Ahora veamos cómo podemos utilizar los datos de texto en una celda en Excel. Un dato de texto puede utilizarse para describir un nombre, puede utilizarse como un encabezado de una tabla, como un título, como una descripción, un nombre de los empleados, apellidos, etc. Es básicamente para manejar datos textuales en una hoja de Excel. O incluso también puede ser utilizado, como en este caso, como un comentario para brindar instrucciones en una de las celdas. Como habíamos mencionado, el Excel solo puede manejar datos numéricos de hasta 15 dígitos, pero si la celda tiene como formato texto, puedes ingresar todos los números que quieras. Vamos a ver cómo. Seleccionamos la celda B5, le vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir a la opción de formato de celdas. Se nos va a abrir la ventana de formato de celdas donde vamos a escoger la categoría de texto. Le vamos a dar a aceptar y con esto ya sabemos que la celda B5 está formateada como texto. Ahora vamos a ingresar un dato en esta celda y vamos a ingresar los 16 dígitos que intentamos ingresar en una celda como dato numérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como pueden ver, el último dígito 16 no se convierte automáticamente a 0 porque Excel no toma esta celda como un dato numérico, sino como un dato de texto. De esa forma sí puedes meter toda la cantidad de dígitos que necesites.
Ahora pasemos a otro tipo de datos que son las fórmulas. Las fórmulas pueden ser simples cálculos matemáticos o alguna de las tantas funciones que tiene Excel dentro de su lista de funciones. Si vamos, por ejemplo, al comando de insertar función, podemos ver que Excel tiene un grupo de funciones, una gran variedad de grupos de funciones dentro de él, como funciones financieras, de fecha y hora, matemáticas, estadísticas, búsqueda, base de datos, lógica, etc. Todas estas funciones pueden ser utilizadas para crear fórmulas en nuestras hojas de Excel. Incluso podemos utilizar fórmulas para manipular texto, como ya habíamos visto en uno de los ejemplos pasados. Podemos manipular texto y crear uniones entre cadenas de caracteres o incluso extracciones o medir longitudes, etc. En estos dos ejemplos podemos ver una simple suma de dos números, donde el número 1 son 100 colones, el número 2 son 200 colones, y el resultado de la suma sería de 300 colones. Pero el formato no es el correcto, así que vamos a darle el formato correcto para que los tres sean moneda y se vea de la siguiente manera: 100 más 200 colones igual a 300 colones. En el cuarto campo podemos ver la fórmula, cómo se escribe la fórmula para conseguir ese resultado. Como habíamos comentado, todas las fórmulas empiezan con el símbolo de igual, para denotar que esa celda es igual a la suma de la celda C3, que sería el número 1, y la celda C4, que sería el número 2. En el caso de la manipulación de texto, tenemos dos textos, hola y Carlos, como el texto 2, y el resultado va a ser la concatenación de estos dos textos y con un separador con un espacio entre ellos dos. La fórmula para esta sería el símbolo de igual para denotar lo que vamos a escribir dentro de esta celda. C9, que es el valor del texto 1, concatenado, el símbolo de ampersand significa concatenar o unir con otra cadena de texto. Espacio entre comillas para denotar que hay un espacio que queremos dejar entre estas dos cadenas de caracteres. Nuevamente el símbolo de ampersand para denotar la unión con la siguiente cadena de caracteres. Y la celda C10, que vendría a ser el texto número 2, consiguiendo como resultado al final la cadena de caracteres hola Carlos. Ahora, para ingresar estos datos es tan simple como, vamos a abrir una hoja nueva para esto. Es tan simple como posicionarse en alguna de las celdas y escribir el valor que quieras. Por ejemplo, un valor numérico, un número 5000. También puedes escribirlo en decimales, separándolo por coma o por punto, dependiendo de tu configuración de Windows. También puedes seleccionar la celda y presionar la tecla F2. Como podrás ver, se genera un cursor dentro de la celda que te permite escribir un dato, como por ejemplo otro número más, 6000. Para escribir un número negativo solo necesitas poner adelante, insertar el signo negativo, el signo de menos adelante del número, como en este caso. O también lo que puedes hacer es, voy a cambiar mi teclado a inglés, lo que puedes hacer es poner el número entre paréntesis, de manera que Excel sabe que es un número negativo. Como puedes ver, automáticamente lo convierte a un número negativo. En el caso del texto es exactamente igual, es el mismo procedimiento. Hay que posicionarse sobre una celda y empezar a escribir texto. Es tan simple como eso. ¿Qué pasará en el caso en que el texto es sumamente largo? Si el texto es sumamente largo y en la siguiente celda del lado derecho tienes una celda en blanco,
va a pasar esto, se va a mostrar el texto a lo largo de toda la hoja. Pero ¿qué pasa si yo ingreso otro texto en texto 2 en las siguientes, en la celda que sigue? Como puedes ver, el texto que había en la celda F2 se ha recortado. Y no es porque se haya perdido toda la cadena de caracteres que teníamos en esta celda. Es simplemente que no se muestra. Si yo me posiciono sobre esta celda F2, puedo ver en la barra de fórmulas que todo el texto todavía está ahí. ¿Cómo puedo hacer para mostrar este texto en la celda, en la cual está contenida en la hoja? Bueno, la forma más rápida de hacer esto es ajustar el texto a la celda. Con esto, y esto puedes hacerlo de dos formas. La primera forma es cambiando el tamaño de tu celda. Esta celda tiene un ancho, que es el ancho de esta columna, por un alto, que es el alto de la fila. Si cambiamos el ancho y lo estiramos, para eso nos posicionamos entre, entre la línea, entre una columna, entre la columna F y la columna G. Y cuando el cursor cambie a este símbolo de dos flechas hacia los lados, simplemente hacemos clic y jalamos. Y esa sería una forma de mostrar todo el texto. Otra de las formas la más fácil de mostrar el texto es ajustando el texto automáticamente a la celda. Esto se hace seleccionando la celda que deseamos ajustar y damos clic en la opción de ajustar texto en la pestaña de inicio en el grupo de comandos de alineación. Y automáticamente el texto se ve ajustado a un tamaño de celda para mostrar todo el texto que queremos mostrar. Ahora vamos a ingresar valores de fecha. El primer valor de fecha que reconoce Excel es 1 de enero de 1900. 1 de enero de 1900. Esta fecha tiene un valor serial de 1. Y a partir de ahí empieza una serie de números para calcular las fechas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el 2 de enero del 1900 va a ser el valor serial 2. El 3 de enero de 1900 va a ser el valor serial 3. Ahora, en la mayoría de los casos no tienes que saberte cuál es el valor serial de cada una de las fechas porque ya Excel lo sabe. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes un valor de fechas y para que lo veas, vamos a poner 1, 2 y 3. Y vamos a convertir estos valores numéricos a formato de fecha. Como puedes ver, él ha convertido los valores de 1, 2 y 3 al primero, al segundo y tercer día del mes de enero de 1900. Como decíamos, no tienes que memorizarte el valor serial de estas fechas. Para ingresar una fecha simplemente tienes que ingresarla en el formato que desees. Por ejemplo, 28 de marzo de 2018. Lo puedes separar por slash o lo puedes separar por un guión, dependiendo de cuál sea la configuración de tu computadora. Ahora, ¿cómo ingresamos las horas? Bueno, las horas, al igual que las fechas, tienen un valor serial y es simplemente una extensión del valor de la fecha. Por ejemplo, si yo quiero decir 1 de enero de 1900 al mediodía, sería 1, que es el valor serial de 1 de enero de 1900, 5,5. Entonces, si convertimos este valor a una fecha, perdón, es una hora, sería el mediodía. Como puedes ver en la barra de fórmulas en la parte superior, el valor serial de 1,5 se ha convertido en el 1 de enero de 1900 al mediodía. Ahora, vamos a abrir otra hoja y vamos a ver cómo podemos editar estos datos. Los datos de número, de texto o inclusive las fórmulas. Vamos a crear una fórmula por aquí para
para ver después cómo la podemos editar. Esta fórmula va a ser la suma del número 1 con el número 2. ¿Ok? Entonces, para editar, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Un número cualquiera se puede editar, puedes borrarlo si quieres, borrarlo, puedes reemplazarlo o puedes simplemente editarlo. Para borrarlo, solamente debes posicionarte sobre la celda que necesitas borrar y presionar la tecla borrar o remover. ¿Ok? Vamos a devolver el dato. Si quisiéramos reemplazar 1, 2, 3, 5, si quisiéramos reemplazar este valor, solamente nos posicionamos sobre la celda y escribimos cualquier otro valor que deseamos. Y presionamos Enter. ¿Okay? Y ya tenemos otro valor en la misma celda y lo hemos reemplazado. El valor anterior ya no existe. Si quisiéramos cambiar este valor, si por ejemplo este texto 2 no debería tener un valor de texto 2, esa celda debería decir texto 5, entonces lo que hacemos es que nos posicionamos sobre la celda y presionamos la tecla F2. Esta nos genera un cursor al final del texto con el cual podemos simplemente borrar, reemplazar por el dato que queremos y nuevamente damos Enter. Y esa es la forma de editar. También podemos hacerlo con el mouse. Nos posicionamos encima de la celda y damos doble clic y automáticamente nos genera el cursor para editar los datos que queremos editar de esta celda. En el caso de la fórmula funciona exactamente igual. Nos posicionamos sobre la celda que contiene la fórmula y podemos presionar ya sea F2. Como pueden ver, se nos genera un cursor y nos muestra la fórmula que consigue este resultado, porque el resultado es simplemente lo que se despliega en la celda, pero detrás de eso está la fórmula. Entonces la fórmula nos dice que esto es una suma de la celda B2 con la C2 y nos muestra en colores para representar cada una de las celdas con mayor facilidad. Para editar esto solamente necesitas borrar y poner la celda de tu preferencia, o incluso con el mouse de la misma manera, solamente es posicionarse sobre la celda y darle doble clic. Ok, y esa sería la forma de modificar esta fórmula. Si queremos borrar la fórmula, simplemente nos posicionamos sobre la celda y le damos delete o remover, perdón. O inclusive otra forma de editar las celdas sería, por ejemplo, vamos a devolver la fórmula nuevamente. En vez de posicionarse sobre la celda, bueno, hay que posicionarse sobre la celda, seleccionar la celda que queremos editar y nos vamos a la barra de fórmulas y ahí podemos editarlas de igual manera. Es lo mismo, sería exactamente lo mismo que editarla en la celda propiamente. Como pueden ver, se genera el mismo resultado. Esto es en la celda. Si le doy F2, me muestra la fórmula y me muestra las celdas que son parte de esta fórmula con colores. De la misma forma que si yo voy a la barra de fórmulas, me va a mostrar las celdas que son relevantes a esta fórmula. Ok, ahora borremos lo que hemos hecho hasta ahora, seleccionando todas las celdas en las cuales tenemos contenido y presionamos la tecla remover. Vamos a mostrar algunos trucos para ingresar datos en Excel que nos hagan, digamos, la vida más fácil. Algunas veces cuando queremos ingresar una tabla, primero tenemos que poner los encabezados, como por ejemplo nombre, apellido, cédula, provincia en la que viven, etcétera. El problema de ingresar los datos usualmente es que cuando uno ingresa un encabezado, como por ejemplo edad, y presiona Enter, la celda que se activa automáticamente es la celda de abajo. Y uno tiene que moverse a la siguiente celda para ingresar el siguiente encabezado. La forma más fácil de evitar eso es, en vez de usar la tecla Enter, sería usando la tecla de la flecha hacia el lado. O, en todo caso, la flecha de Tab, que vendría siendo la misma función. Ahora, digamos que queremos meter los mismos datos en un rango de celdas.
Lo que hacemos es seleccionar el rango de celdas donde queremos ingresar los datos, escribir el valor, texto o la fórmula que queremos ingresar, por ejemplo, texto 1, y presionar las teclas Control más Enter para que automáticamente Excel popule el mismo valor en toda la selección del rango de celdas que hemos hecho. Otra herramienta muy usada sería la opción de autorrellenado, que permite que rellenes una columna siguiendo un patrón determinado, como en este caso, por ejemplo, 1, 2, 3. El comando de autorrellenado, bueno, no es un comando, es como pueden ver en la parte inferior derecha de la selección de esta celda se encuentra un pequeño cuadro verde, que si nos ponemos sobre este cuadro, el cursor va a cambiar a una cruz negra. Una vez que se muestra esta cruz negra, podemos dar clic y arrastrar los valores generando el autollenado hasta la fila que decíamos estos valores. Lo mismo pasa con las fechas o con las horas, dependiendo de qué es lo que quieres usar. Por ejemplo, si empezamos a las 6 de la mañana y arrastramos esta hora hacia abajo, se nos populan todas las horas con el autorrellenado. O incluso podemos generar cualquier patrón. Por ejemplo, si hacemos números impares, seleccionamos los dos números que tenemos en el patrón y jalamos estos valores hacia abajo y automáticamente se rellena con el patrón que vamos a seguir. Puedes hacer lo mismo con texto, con fecha e incluso con las fórmulas. Las fórmulas es algo muy común cuando se usa el autorrellenado para jalar las fórmulas a todas las filas en las cuales quieres aplicar esta fórmula o una fórmula determinada. Existe también una función de autocompletar que ya viene integrada en Excel, que nos ayuda a, por ejemplo, cuando estamos llenando una tabla y la estamos llenando con diferentes nombres, Carlos, Juan, José. Si seguimos llenando la tabla y probablemente tengamos que llenarla con los mismos nombres, Excel nos provee el autocompletar, que es, me muestra, digamos, me muestra las entradas que ya he metido antes, como por ejemplo en el caso de Carlos. Solo tengo que meter la C para que él me muestre el nombre completo y yo solo tengo que darle Enter para generar el autocompletar. Lo mismo va a pasar con José o con Juan, que son nombres que ya he metido. Si ingreso un nuevo nombre como Alberto, no existe, por lo tanto no me genera el autocompletado, pero si lo vuelvo a meter, automáticamente me dice que Alberto ya existe y que si quiero meterlo y solamente tengo que darle Enter. Ahora, algunas veces vamos a querer tener una lista dentro de una celda y bueno, normalmente vamos a querer hacer la lista en cada una de las celdas, como por ejemplo cuando hacemos una lista de compras donde ponemos huevos, pan, café, leche, pero algunas veces vamos a querer tener esta lista dentro de la misma celda. Y para eso lo que vamos a hacer es escribir en una celda, en la celda que que queremos meter la lista, como por ejemplo escribimos en esta huevos. Si doy Enter voy a pasar a la siguiente celda, lo cual no quiero. Lo que quiero es escribir pan, café y leche, toda la lista dentro de esta misma celda que sería la C2. Para eso vamos a utilizar las teclas A más Enter y eso va a hacer que pase a una nueva fila dentro de la misma celda. Y van a ver la diferencia. Entonces voy a escribir pan, una nueva línea, café, una nueva línea, leche. Y le voy a dar Enter. ¿Ven la diferencia? De esta manera podemos ingresar una lista dentro de una misma celda. Otra de las cosas que podemos hacer en Excel es meter los números en formato de fracciones. Por ejemplo, el número 0.25 sería igual a un cuarto de una fracción. Pero ¿cómo hacemos para meter un cuarto en una fracción? Si uno ingresa el número 1 / un cuarto para aplicar la fracción, Excel piensa que es una fecha, entonces me pone que es el 1 de abril. Para evitar esto, lo que debemos hacer es poner el número 0 enfrente, espacio,
1 entre 4, para que Excel sepa que eso es un cuarto. Si queremos meter fracciones en enteros, lo hacemos de la misma forma. Por ejemplo, 2 enteros, espacio, un cuarto. Y así es como podemos crear fracciones en Excel. También podemos utilizar un formulario para ingresar datos en una tabla en Excel. ¿Cómo hacemos esto? Creamos cualquier tabla y vamos a ir a nuestro ejemplo de formulario. Creamos cualquier tabla como esta que tiene un ID, un nombre, un apellido. Nos ponemos sobre cualquier celda dentro del rango de la tabla y nos vamos a una opción de formulario. Lastimosamente esta opción de formulario no se encuentra dentro de la cinta de opciones, entonces tenemos que agregarla a nuestra barra personalizada de herramientas que está en la parte superior izquierda. Como habíamos mostrado, para personalizar esta barra, vamos a la pestaña que se encuentra al lado derecho y nos vamos a la opción de más comandos. Como ya hemos dicho, esta opción de formulario no se encuentra en nuestra cinta de opciones, por lo tanto no va a estar dentro de la lista de comandos utilizados. Vamos a tener que movernos a una siguiente opción que es comandos que no están en la cinta de opciones. Y ahí es donde vamos a buscar la opción de formulario. Aquí la tenemos y la vamos a agregar a nuestra lista actual de nuestra barra de herramientas personalizada. Una vez agregado, vamos a dar a aceptar. Y como pueden ver, ahora sí aparece la opción de formulario. Entonces vamos a seleccionar una celda de la tabla y le vamos a dar clic a la opción de formulario. Esto automáticamente me va a generar un formulario de entrada de datos con los que yo puedo utilizar para ingresar más nombres, por ejemplo. Bueno, en este momento estamos en la fila número 1 que contiene a Roberto Granados. Vamos a bajar y vamos a poner el ID número 2, donde vamos a meter a Carlos Rojas y le vamos a dar nuevo. Y me va a crear el nuevo registro de Carlos Rojas. Vamos a hacer un tercero. Nos olvidamos meter el nombre ahí, pero podemos eliminarlo. Solamente hay que subir al registro número 3 y lo eliminamos y podemos ingresar otro. ID 3, el nombre sería Alberto Sánchez. Le damos nuevo y podemos ingresar. Y así podemos ingresar una serie de datos a una tabla sin necesidad de modificar nuestras celdas, pero a través de un formulario. Ahora veamos cómo aplicar el formato de número a una serie de datos. Vamos a cambiar de hoja y vamos a ir a nuestra hoja de formato. Ok, aquí tenemos una tabla con una serie de datos numéricos sin formato y el tipo de formato que queremos darle a cada uno de estos datos. Para dar formato a estos datos, lo que vamos a hacer es seleccionar la celda que queremos dar formato y nos vamos a ir a la pestaña de inicio en la cinta de opciones en el grupo de comandos de número y vamos a abrir la lista que tenemos en ese grupo. En este caso, el número 1200 le queremos dar un formato de moneda. Por eso vamos a escoger la opción de moneda. El 0,3, que sería un 30%, vamos a darle un formato, bueno, vamos a hacer algo mejor. Vamos a cancelar eso. Vamos a copiar los valores en la columna de formato y vamos a darle el formato para que puedas ver la diferencia entre una columna y otra. Entonces al primer número 1200 le vamos a dar formato de moneda. Al 0.3 le vamos a dar formato de porcentaje. Al 42.500 le vamos a dar fecha corta. Al 42.500 que le sigue le vamos a dar fecha larga. A los 3.500.000 le vamos a dar formato de contabilidad. Al 0.55 le vamos a dar formato de hora. Al 0.25 le vamos a dar formato de fracción. Y al último número le vamos a dar una notación científica. Como puedes ver, todos estos son datos numéricos que han sido formateados de diferente manera, simplemente usando las opciones de formato de número que tenemos en la cinta de opciones.
Ahora, otra forma en la cual puedes dar formato a estos datos numéricos es usando el cuadro de diálogo que tenemos en el grupo número. Vamos a quitar el formato a estos datos, borrar formatos, y vamos a usar el cuadro de diálogo para darle formato esta vez. Entonces vamos a seleccionar la celda a la cual queremos dar formato y vamos a abrir el cuadro de diálogo. Y vas a encontrar exactamente las mismas opciones y unas cuantas más para dar formato a tus datos numéricos. Tenemos la general, que es la en que se encuentra ahora, es la que viene por defecto cuando ingresas un dato numérico en Excel. Tenemos la de número, la cual lo convertiría en 1200 con decimales, o sin decimales si quisiera quitarlo decimales, o usando un separador de miles si quisieras usar el separador de miles. Ya sabemos que la notación para los números negativos empiezan con el signo negativo. También podemos convertirlos en moneda, lo cual les daría el símbolo de moneda de colones, en este caso, porque es la que tenemos configurada en nuestra máquina. Podemos darle decimales igualmente, y lo mismo pasa con los números negativos. Podemos cambiarlo a contabilidad. La diferencia entre contabilidad y moneda es que contabilidad ya viene alineada automáticamente en la celda. ¿Qué quiere decir esto? Déjame mostrarte. Vamos a tirar dos números, 1000 y 1000. Y vamos a usar en el primero moneda y en el segundo vamos a usar contabilidad. Como puedes ver, contabilidad ya está alineado, está centrado horizontalmente en la celda, a diferencia del de moneda, que lo único que hace es añadir el símbolo de moneda a nuestro número. Entonces, sigamos viendo qué más tenemos en el cuadro de diálogo. Vamos a seleccionar alguno de nuestros datos. Contabilidad, el de fecha. Entonces, como habíamos dicho, las fechas tienen un número de serie y ese número de serie de 1200 se traduce al 14 de abril de 1903. La cual, bueno, podemos verla en diferentes formas, en diferentes formatos. Tenemos la de hora, que como habíamos comentado, la hora sería la extensión de la fecha a través de sus decimales, pero como 1200 es un número entero, no muestra ninguna hora, por eso muestra la hora en 0000. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si seleccionamos 0.3 y vemos qué es lo que nos da la hora? Dice que para 0.3 la hora sería las 7 de la mañana y 12 minutos. Luego tenemos el porcentaje, que para 3 sería 30%, 0.3 sería 30%, eso ya lo hemos visto. Si queremos quitar los decimales, le quitamos los decimales. Para la fracción sería 2 séptimos, esa sería la fracción de 0.3. La notación científica sería 3 a la exponencial de menos 1. El texto lo que hace es, si tenemos un dato numérico, un valor numérico y le damos formato de texto, entonces Excel toma ese valor como texto y no como número. Quiere decir que no lo puedo utilizar para sumar, multiplicar o dividir o alguna operación matemática debido a que está tomado como texto. El especial, bueno, son formatos especiales que tenemos más que todo en la región de Estados Unidos. Realmente los que tenemos configuración de Excel Latinoamérica no tenemos ningún tipo de dato, ningún tipo de formato especial. Y luego tenemos la personalizada, que es una serie de formatos que podemos utilizar y podemos crear incluso para cualquiera de nuestros datos, dependiendo cómo lo querramos ver. Por ejemplo, digamos vamos a intentar con el dato de fecha. Vamos a ir a la personalizada y vamos a buscar un dato de fecha como este, día, mes y año. Entonces lo que hace es generarme el día, guión, el mes, mayo, guión, 16. Ahora si vamos a la fecha, esto tiene que ser 10 de mayo. Si le damos formato de fecha nos va a mostrar como 10 de mayo del 2016. Pero en la personalizada nosotros queremos mostrarlo como 10 de mayo en letras 2016 en vez de 2016. Y así podemos ir y personalizar otros formatos de fecha o número o hora o texto, lo que nosotros querramos.
Con esto vamos a concluir el capítulo número 2, donde hemos aprendido a ingresar y editar datos en una hoja Excel, así como también algunos tips y trucos para ingresar datos y hacerlo de manera más eficiente.